estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y después de mucho, pero mucho tiempo me tocó esta entrevista, en realidad la disertación a mí, porque yo simplemente presento aquí a mi amigo Pablo Contreras de Juris Maule. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Pablo, bueno, primero que todo un placer nuevamente, como todos los jueves, tenerte acá. Y vamos con un tema que es bastante relevante, que tiene que ver con los divorcios. Yo sé que para muchos no es el ideal, pero es algo que ocurre con frecuencia y sabemos que hay caminos para que sean más expeditos y otros más extensos. Entonces vamos a hablar de este que podría ser, por ejemplo, en menos de un mes, pero también cómo se iría dando. Vamos explicando un poquito de eso para que la gente vaya entendiendo que hay ciertas causales para que este fenómeno se pueda dar. Exacto. Bueno, yo creo que todos hemos escuchado en algún momento del término del divorcio express. La verdad es que este término en realidad no se popularizó ahora, se popularizó hace muchos años atrás, cuando comenzó la ley de divorcio. Y hay un caso aquí que fue muy bullado, donde una jueza de familia se divorció como en 2 semanas. Y se divorció ella misma. Entonces, de ahí salió el término del divorcio express, porque no es natural para esos tiempos que el divorcio tardara 2 semanas de tramitación. ¿Ya? Sin embargo, hoy día sí es posible que la existencia de divorcios express. Y con ello me refiero a un trámite de entre un mes hasta un mes y medio, que en realidad desde el punto de vista jurídico es bastante rápido. Estamos hablando de que en los procesos judiciales tenemos demandas que pueden tardar en su tramitación completa, con las apelaciones, recursos a la Corte Suprema, 3 a 4 años incluso. Entonces, que algo tarde un mes o que tarde un mes y medio, claramente que es una diferencia tremenda versus otro tipo de proceso, ¿ya? Ahora bien, la pregunta que muchos serán, pero ¿cuáles son los requisitos para este tipo de divorcios? Porque algunos me dirán, chuta, yo tuve un amigo que se divorció y se demoró un año, o se demoró un año y medio, o se demoró 9 meses. ¿Qué es lo que cambió? Y la verdad es que efectivamente hubo un cambio en la legislación en el año 2022 que estableció un nuevo procedimiento, pero respecto de los divorcios de mutuo acuerdo, ¿ya? Vamos a adentrarnos un poquito en este tema de las causales de divorcio, porque ya hemos hablado antes un poco de las causales. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de divorcio. Divorcio de mutuo acuerdo. Este divorcio presupone que ambas partes quieren divorciarse, es decir, que tienen la intención de ir, podríamos decir, juntitos, de la mano al tribunal, y decirle al juez, señor juez, nosotros no queremos seguir en la convivencia matrimonial o no queremos seguir casados. Y el requisito aquí básico y esencial en cuanto al plazo es que haya un año de cese de la convivencia. Ahí vamos a hablar aquí del tema del cese de la convivencia, porque es una pregunta bien frecuente, que tiene 2 acepciones distintas, una jurídica y una de hecho. Tenemos el divorcio unilateral, que es aquel que las partes no van de la manito al juez y en realidad no hay acuerdo. Ojo, que no Cuando siempre... está como bien quebrado Bien quebrada la situación. Claro. Ahora, ojo que no siempre, y esto es un tema que mucha gente me lo plantea, es que ella sí quiere divorciarse y yo también. Pero el problema no es el divorcio, el problema es que son los alimentos, son las visitas, es qué va a pasar con la casa, o que ella me pide que yo lo indemnice por compensación económica, un monto de dinero porque no trabajó durante el matrimonio. Pero sí queremos divorciarnos, pero no tenemos estos acuerdos. Entonces, esto es súper importante tener presente, que para que el divorcio de mutuo acuerdo proceda, requiere que las partes estén de acuerdo en todos sus temas pendientes. Y entre ellos, si no está regulado, por ejemplo, el tema de los alimentos de los hijos menores de edad, regular los alimentos. ¿Y se puede regular en ese momento, Pablo? Es que se debe regular, no se o sea, puede. sí o sí. En el divorcio de mutuo acuerdo, las partes tienen que tener necesariamente regulados o regular en el acto del divorcio los alimentos, las visitas, el cuidado personal y patria potestad de los hijos. Eso es obligatorio. Y además tienen que tener un acuerdo respecto de la compensación económica. Ya sea que ninguna parte le va a pedir compensación económica a la otra o que una de las partes le va a pagar una compensación económica y tienen de acuerdo más o menos un monto. La regla general es que cuando una de las partes le quiere pedir a la otra compensación económica, casi nunca hay acuerdo. Habitualmente eso se tiene que tramitar a través de un divorcio unilateral. Ahora, ¿cuál es la diferencia del divorcio unilateral? Además de que las partes no están de acuerdo y que ya no van de la mano juntos donde el juez. Obviamente el término de la mano es como para que se hagan una idea. Requiere 3 años.
de cese de convivencia. Es decir, ya el plazo es un poco mayor. Es decir, 1 año en el caso del mutuo acuerdo, 3 años en el caso del divorcio unilateral. Ahora bien, puede ocurrir, y ojo, esto es súper importante, que ustedes, por ejemplo, no estén de acuerdo en el tema de regular los alimentos o no estén de acuerdo en el tema de las visitas y demanden de divorcio unilateral. Y el problema no sea la compensación económica, entonces puede que la otra parte en el divorcio diga, sí, yo me quiero divorciar, y va a salir casi tan rápido como un divorcio de mutuo acuerdo, es decir, de 2 a 3 meses podría durar ese juicio. Que eso es nada, po. Que es muy poco. ¿Por qué? Porque en el divorcio de mutuo acuerdo yo estoy obligado a presentar un documento donde las partes regulan todo. En el unilateral no están obligados a hacerlo y solo pueden acordar los temas del divorcio. Ahora, ¿qué va a pasar muchas veces? Es que imaginémonos un caso práctico. Yo me quiero divorciar, demando a mi cónyuge de divorcio. Ella obviamente no estuvo de acuerdo en divorciarse porque no estaba de acuerdo con los alimentos. Entonces ella lo más probable que va a hacer, independiente que sí quiera divorciarse, es en este mismo juicio me va a demandar de alimentos por los hijos. Entonces, claro, ¿y por qué? Porque tiene sentido, va a aprovechar el mismo proceso que ya está abierto, va a ser más rápida la tramitación, pero ¿qué es lo que va a hacerse lento? Porque por mucho que estemos de acuerdo en el divorcio, los alimentos va a hacer que ese proceso tarde más de lo que normalmente duraría. Claro, porque eso tiene que quedar afinado y tiene que quedar listo, ¿ok? Para dar el siguiente paso que, como tú decías, que ya es el divorcio. Es que cuando el juez lo resuelva todo en este divorcio unilateral, tiene que resolver todo, si es que me demandan. Ahora, puede que mi cónyuge decida no demandarme de alimentos y esté de acuerdo con el divorcio y lo terminemos ahí, ¿ya? Pero la regla general es que un divorcio unilateral, cuando existen problemas con los alimentos o me demandan por compensación económica, va a durar 9 meses aproximadamente. Puede incluso extenderse hasta 1 año dependiendo de las circunstancias. De repente esto se pelea más o se pelea menos, porque a lo mejor no estamos de acuerdo en el monto de la compensación económica, pero yo sí estoy de acuerdo en darte una compensación. Y tú me pides 20 millones y yo ofrezco 5. Pero eso significa que va a haber un punto intermedio. No llegamos a acuerdo ahí, po. No, es que una cosa son las expectativas y no, lo pero que va pasando que eso en la realidad, eso también se tiene que verificar, pues con la realidad salarial, me imagino, de la parte, son varios factores. Son varios factores y en el marco del juicio los jueces también de familia van tratando de hacer que las partes se acerquen. Muchas veces no se logran acuerdos antes porque hay una relación conflictual entre las partes, pero cuando ya tenemos abogados entre medio, no siempre pensemos que los abogados son como el enemigo, ¿no? Muchas veces los abogados logran hacer que las partes se acerquen y lleguen a un acuerdo, porque claramente que no es lo mismo llegar a un acuerdo entre dos personas que a lo mejor terminaron en muy mala situación su relación, que hoy día no conversan, que no se hablan y que cada vez que una de las partes le dice una cosa al otro se gritan, se pelean, que no es lo mismo que haya un tercero entre medio de las personas y que logre entre ellos, entre los abogados, comunicarse, y a veces el acuerdo era más fácil de lo que realmente parecía, a lo mejor no estábamos ni tan alejados. A mí me ha pasado en algunos juicios en el que las partes llegan muy peleadas al juicio y una vez que los abogados conversamos, en realidad no había mucha diferencia en nada, solo que no lograban comunicarse. Así que los abogados no solo somos para pelear con el otro, muchas veces logramos acercar posiciones. Tienen que mediar ustedes ahí desde la psicología, todo ahí para lograr el acuerdo. Por otro lado tenemos el divorcio culposo, que esta es una situación ya un poquitito más compleja, que tiene que ver con aquel divorcio en el cual existe una ruptura de las obligaciones matrimoniales. ¿Cómo cuáles? Porque en realidad son varias. Cuando el término de la convivencia matrimonial se produce por infidelidad, se produce por violencia intrafamiliar, por una grave drogadicción o alcoholismo de la otra parte, que esas son las causales principales. Hay más, pero me parece que son las más comunes, en las cuales el requisito esencial no es que haya existido violencia en la relación, ojo con esto, sino que la relación haya terminado producto de esa situación. Un ejemplo práctico, mi marido me violenta, lo denuncio al tribunal de familia, lo obligan a salir del hogar y él nunca más vuelve al hogar y termina nuestra convivencia matrimonial. Ese es un típico caso en el que el matrimonio o la convivencia matrimonial termina producto de la violencia. Hubo incluso una orden judicial. Pero hay otros casos en que no es tan claro. Les voy a poner el mismo ejemplo en el que existe violencia en la relación. Mi marido me pegaba, me violentaba psicológicamente, pero yo nunca denuncié. O denuncié y lo sacaron del hogar y volvió a vivir conmigo. Y después, con el paso del tiempo, es tan mala nuestra relación que nosotros terminamos. ¿Podría yo demandar de divorcio culposo? En principio no, porque si bien existió la violencia, el real motivo del término no fue la violencia, fue porque después decidimos separarnos. Ah, ya, perfecto. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que producto de los actos, ya sea de violencia o de infidelidad, me separé. También, típica situación.
una de las partes le es infiel a la otra, terminan la relación, luego vuelven porque una de las partes o la perdona, y luego de eso mantenemos una relación, pero después con el tiempo digo, no, la verdad es que me arrepentí, no haberle perdonado, terminemos. ¿Puedo demandar divorcio culposo? No, porque tampoco el término de la convivencia fue producto de No, pues fue el la infidelidad. arrepentimiento nomás, pues. Claro, entonces ahí tienen que estar muy claros ustedes que si quieren demandar de divorcio culposo, tienen que hacerlo y no pueden volver después en la relación y después, no, me arrepentí, ahora voy a demandar. No. Y el tema es que ese fenómeno también pasa mucho, Sí. que vamos con todo, ya, vamos nosotros, nos queremos divorciar y cuando ya estamos ahí, cuando el pan está a punto de terminar de cocerse, se arrepienten. Justamente. Y eso, justamente. por eso hay que tener mucho ojo cuando uno decida dar este paso tan importante como es el divorcio. Yo la recomendación que le hago a mucha gente que pasa por una situación de divorcio culposo, o no del divorcio, sino que el hecho mismo, la infidelidad, el tema de la violencia y especialmente esta última causal, es que se asesoren a través de psicólogos que los puedan ayudar en este proceso, porque muchas veces las partes apresuradamente tienden a volver en la relación y estas situaciones de infidelidad o estas situaciones de violencia se vuelven a reiterar en el tiempo y se vuelve una cuestión cíclica de unas relaciones tóxicas que no terminan nunca, y la escalada en las situaciones ya sea de violencia o de infidelidad, y que muchas veces una van de la mano con la otra, empiezan a escalar y se vuelve más grave. Sí. Entonces la recomendación, o sea, obviamente uno nunca puede tomar una decisión, en todos estos casos tiene que pasar esto, pero desde el punto de vista de mi experiencia es buscar una asesoría externa que los pueda guiar y los pueda ayudar en ese proceso. Ahora, ¿qué ventajas tiene el divorcio culposo? Es que no requiere de plazo. Es decir, podemos haber terminado hace una semana producto de los actos de violencia o de infidelidad y yo podría de inmediato demandar el divorcio. Ahora, obviamente, ¿cuál es el requisito? Que yo tengo que probar estos actos. O sea, y no siempre va a ser sencillo porque puede que el tema de la infidelidad yo me haya enterado y la otra persona me lo reconoce, pero otra cosa es que lo reconozca en un tribunal. Son Sí, cosas pues. distintas. Entonces ahí siempre se requieren pruebas, conversaciones de WhatsApp, Fotografía. obviamente depende del contexto, eso va a haber que analizar la legalidad, pero en principio podrían servir. Y lo otro que es tremendamente relevante es que en el caso de la violencia intrafamiliar, hacer la denuncia. Porque esa denuncia después les va a servir como medio probatorio para el divorcio. ¿Ya? Ahora, vámonos a lo que en realidad era el objetivo de esta conversación, que era este llamado divorcio express. ¿Puedo entonces divorciarme de manera rápida? Bueno, la verdad es que los divorcios, y en regla general cualquier juicio en un tribunal de familia, la estructura como general o básica era: yo presento una demanda, el tribunal me cita una audiencia, que son dos, preparatoria y audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria nosotros ofrecíamos la prueba y en la audiencia de juicio se presentaba la prueba. ¿Cuál es el problema? Que esta estructura para los divorcios la hace un poquito largo. Porque, por ejemplo, solo para que entiendan las fechas, si yo presento una demanda de divorcio en diciembre, seguramente la mayoría de los tribunales me van a dar una audiencia para marzo o para abril, y la segunda audiencia va a ser como en junio o julio. Ya estamos hablando de 6-7 meses, sin que exista ningún problema. Es decir, estamos hablando de si todas las fechas se cumplen, Claro. si no hay alguna oposición, si no hay suspensiones. Eso es como en el mejor de los mundos. En el divorcio de mutuo acuerdo se generaba una situación bien especial en que si bien eran dos audiencias, la mayoría de los tribunales, y si es que no el 100% de los tribunales, lo tramitaban en una sola audiencia. ¿Por qué? Porque no tenía sentido hacer una audiencia preparatoria y una de juicio si ambas partes llegaban al tribunal diciendo a los jueces: oiga, nos queremos divorciar. Entonces no había un sentido de hacer dos audiencias. Porque los otros juicios, ¿por qué sí? Porque uno prepara el juicio para llevar testigos, presentar pruebas para contraargumentar lo que el otro dice. Pero acá no, porque acá vamos ambos a demostrarle al juez que queremos separarnos. Entonces los jueces empezaron a hacer solo una audiencia. Pero igual eso toma un tiempo, porque si yo presento el divorcio en diciembre, la audiencia seguramente me la van a dar en marzo. Estábamos hablando de 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que hizo el legislador? El año 2022 introdujo la ley 21.394, que permite en este caso a las partes y al tribunal de familia hacer un divorcio sin una audiencia. Es decir, sin que vayamos al tribunal, presentando igualmente la demanda, pero con ciertos requisitos. ¿Cuáles eran estos requisitos básicos? Primero, estar separado un año, eso es parte de la causal misma. Cese de convivencia. Y aquí vamos a hablar de qué es el cese de la convivencia. El cese de la convivencia tiene dos términos. Uno,
desde el punto de vista como de los hechos, es decir, que nos separamos un año. Es que eso, porque Que no, vivimos hace un eso quiero que resolvamos una diferencia, porque una cosa, por ejemplo, que nos separemos, pero que convivamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que sea un año sin convivencia o un año de separación? Ya, lo que pasa es que justamente el cese de la convivencia en estricto rigor es un término jurídico. Ah, ya. Y el término jurídico hace referencia a que haya un año de separación acreditable a través de ciertos documentos que la ley le entrega ese valor. Súper. ¿Ya? Súper. Esto para los matrimonios posteriores a noviembre del año 2004. ¿Ya? Los anteriores al año 2004 pueden probarlo por cualquier medio probatorio. Ahora hay una diferencia ahí, pero de ahí lo vamos a hablar. Ya. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son estos documentos que la ley señala? Un acta de mediación donde hayamos regulado alimentos, visitas o cuidado personal por nuestro hijo. Tiene lógica, porque si regulamos eso es porque estamos separados. El acta de cese de la convivencia firmado ante el registro civil. Cuando ustedes se separan, ustedes pueden ir al registro civil. Cuando con separación me refiero a que en los hechos nos separamos, ¿ya? Yo puedo ir al registro civil y hacer un acta de cese de la convivencia. Podemos ir los dos a hacerla o puede ir solo una de las personas. Pero si solo va una, tiene que hacer un trámite adicional de presentar este documento al juzgado de familia, y el juzgado de familia tiene que notificárselo a la otra parte. Y el cese de la convivencia, de este año que podríamos hablar, comienza a correr desde que se le notifica. Perfecto. Entonces, ¿y aquí dónde está la diferencia? Alguien me puede decir, sí, pero es que yo llevo 2 años separados, pasé el plazo hace rato. ¿Hizo cese de convivencia? No. ¿Reguló alimentos? Sí, hace 6 meses. Entonces significa que el plazo en principio se comienza a contar de que hicieron esos documentos y no desde que se separaron de hecho. Entonces, es el medio probatorio, básicamente, es el medio probatorio exigido por la ley. Ahora bien, ¿hay una forma de probarlo si yo soy un matrimonio posterior del año 2004 sin ninguno de estos documentos? Porque hay gente que efectivamente, vámonos a un caso, tienen hijos, pero en realidad los hijos son mayores, no hay nada que regular respecto a los hijos, ni alimentos, ni visitas, ni cuidado personal. Nunca hicimos cese de la convivencia porque no sabíamos que había que hacerlo y llevamos 10 años separados. ¿Puedo divorciarme igualmente sin ninguno de estos documentos o tengo que ir a hacer el cese y esperar otro año para divorciarme? La verdad es que en principio la respuesta debiese ser no. Pero los tribunales igual han ido entendiendo que hay estas situaciones de hecho tienen cabida igual en el tribunal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que mediante testigos yo voy a tener que probar en una audiencia, aquí ya no voy a poder hacer un divorcio express, donde que efectivamente nosotros estábamos separados, y permiten incluso otros documentos, como por ejemplo, si yo tengo un contrato de arriendo y la otra parte se compró una propiedad, va a demostrar que en el fondo estábamos viviendo separados. Es lógico porque iba a arrendar en otra ciudad o en otra casa. Entonces, ¿hay formas de probarlo alternativas? Sí, hay que estudiar caso a caso, pero en principio se puede. Pero respecto del divorcio de mutuo acuerdo, ya sabemos que tenemos que tener un año de cese de la convivencia, podemos probarlo con documentos y en otros casos lo podemos probar a través de testigos. ¿Qué más se requiere para hacer un divorcio express? Lo segundo es firmar el acuerdo completo y suficiente. ¿Qué es esto? Es un documento que va a elaborar el abogado que va a hacer este divorcio, en el que ustedes van a tener que regular todas sus materias. Y aquí de lo que estábamos hablando antes, el tema de compensación económica, se va a pagar o no, o renuncian a la compensación, si tienen hijos, qué pasa con los hijos, si se pagan alimentos o no se pagan. Aquí tenemos dos opciones: que estén regulados los alimentos y solamente se va a repetir que ya están regulados en tal causa, se paga tal monto, lo mismo las visitas, lo mismo el cuidado personal. Puede que no estén regulados y los regulamos en este mismo documento. Y ojo, que algunos me pueden decir, chuta, pero es que visita en realidad nosotros tenemos súper buena relación y no necesito regular visitas. ¿Cómo lo hago? Las visitas pueden ser amplias y flexibles, es decir, ustedes se ponen de acuerdo cuando son esas visitas. Pero esa regulación amplia igual hay que tenerla en el documento. O sea, eso, al final, por muy buena onda, igual tiene que estar regulado. Igual tiene que estar regulado, pero puede estar en esto que te digo yo, amplia y flexible. Claro. Es decir, ustedes deciden cuándo y cómo, porque muchas veces algunas personas me dicen, pero es que nos llevamos tan bien que yo le pido al niño, nos ponemos de acuerdo y salgo nomás, no hay problema. ¿Por qué voy a ponerle estructuradamente todos los sábados de cada 15 días o el sábado tanto, tal hora? No, pueden regularlo así, no hay ningún problema. Claro. ¿Ya? El tema de los alimentos sí tiene que ser un monto fijo por una cuestión de que hay que entregar certeza. ¿Y por qué motivo? Cuando se producen los incumplimientos. Porque por mucho que alguien me diga, no, es que el papá siempre me aporta, ya, pero ¿y el día que le deje de aportar, cómo lo va a hacer? ¿A quién va a demandar? ¿Cómo va a exigir el cumplimiento? Entonces, por eso es importante regular ese tipo de temas. Entonces, se firma este acuerdo completo y suficiente, se firma en una notaría y con eso se presenta la demanda de divorcio. Y aquí la diferencia con el divorcio tradicional de mutuo acuerdo es que se le pide al juez que resuelva de plano, sin previa audiencia, la solicitud de divorcio, ¿ya? Y las partes deben expresarlo en este documento de acuerdo completo y suficiente que quieren divorciarse sin una audiencia, ¿ya?
Junto con ello, ¿qué se va a requerir también? Declaraciones juradas de 2 testigos. Y hay 2 formas de hacerlo, porque antes lo tradicional es que yo tenía que ir al tribunal con los 2 testigos, que al final mucha gente se complicaba porque decía, chuta, tengo que meter a alguien, que por mucho que sea un amigo, de repente uno se complica con ese tipo de cosas. Las audiencias siempre son en las mañanas, lo que implica que estos testigos que yo voy a tener que llevar van a ser personas que a lo mejor van a perder de trabajar, que tienen otras obligaciones, que siempre cuesta conseguir gente. Bueno, aquí lo que se permite es que estos testigos hagan declaraciones juradas, es decir, no vayan al tribunal. Y hay 2 formas de hacerla. Pueden firmar un documento en una notaría o con la misma clave única se puede subir en la causa donde se crea en el Tribunal de Familia del Divorcio, firmar esta declaración jurada. Es decir, no tienen que ir a ninguna parte ni moverse del escritorio. Bueno. Y muchas veces ese documento lo redacta el abogado y muchas veces hasta el mismo abogado le sube a los testigos la declaración jurada porque a veces la gente no sabe Hace la pega completa. Hace la pega completa porque no sabe subirla a la gente. Claro. Entonces, en realidad es un trámite bastante rápido y más o menos desde que se presentan los documentos, el tribunal se va a demorar 2 a 3 semanas en declarar el divorcio. Si se presentan, obviamente, todos los documentos que estamos hablando, ¿ya? Con eso se va a enviar esta sentencia al registro civil y el registro civil tarda 2 semanas aproximadamente en inscribir el divorcio propiamente tal. Y por eso hablábamos 1 mes a 1 mes y medio se demora la tramitación total de este proceso, que la verdad es que es bastante rápido si ustedes lo piensan. Hoy día que un proceso judicial dure 1 mes y medio es muy poco. No, inténtenlo. Si uno ya está en pos de divorciarse, traten de llegar a acuerdo, háganlo lo más fácil posible, porque como decías tú también, hay procesos que pueden durar muchos meses y años incluso. Estoy equivocada incluso, en caso de no llegar a acuerdo. Mira, en otros piensa aspectos. Que un divorcio unilateral donde las partes van a pelear ciertas cosas, los alimentos, la compensación donde económica, es un duelo a muerte. Cuando es un duelo a muerte, que eso pasa. En el juzgado de familia esto puede durar 1 año. No, mucho. Y sin considerar una eventual apelación, que pueden ser 6 a 8 meses más. Oh, no. Y si es que ninguno va a la Corte Suprema. O sea, esa es la última instancia. La Corte Suprema, que pueden ser 6 meses más. O sea, estamos hablando de 2 años, 2 años y medio. No. Y hay gente que incluso durante la pandemia tuvo este problema y los divorcios están saliendo hace poco. Porque imagínate, se presenta la demanda previo a la pandemia. Vino la pandemia, hubo una suspensión de audiencias durante 6 meses aproximadamente, claro. 6 a 9 meses, donde el juzgado de familia solo veía causas de urgencia y los divorcios no eran ninguna urgencia. Veían causas de violencia intrafamiliar, vulneración de derechos de los niños y alimentos. Eso se considera urgencia. Claro. Y ya como a fines de agosto, septiembre del 2020, es decir, casi 1 año después, se empezaron a recién empezar a ver audiencias de divorcio, incluso diría que el 2021. Y ahí recién comenzó la pelea. Y además con tribunales mucho más lentos, porque en el fondo teníamos el retraso, todas las causas que no se vieron en el 2020. Se estaban poniendo el día, básicamente. Entonces, hay gente que se está divorciando hoy día de divorcios que se presentaron en el 2019 o el 2020. Cuando fueron muy peleados, obviamente. Claro. Específica, qué tremendo eso. Y como último bonus track, que es una pregunta muy común. Que siempre a lo mejor, Pablo con su bonus ahí. Que a lo mejor lo podemos tocar con más tiempo más adelante. Pero igual mencionámoslo ahora. Ok. ¿Qué pasa con los bienes? Esa es la pregunta que yo creo que todos hacen, porque ya me divorcié. Eso es lo más importante. Pero estábamos en sociedad conyugal. Porque si están en separación de bienes, no pasa nada, porque en el fondo los bienes son de cada uno. Claro. ¿ya? Pero ¿qué pasa si estamos en sociedad conyugal? ¿El juez nos va a repartir los bienes? Ya. Y la verdad es que la respuesta es que el divorcio no regula nada de los bienes. De hecho, la regla general es que en un divorcio ustedes no van a retocar los bienes. ¿Por qué? Porque eso se hace después del divorcio. Ahora, existe una posibilidad de hacerlo antes porque muchos me dicen, la verdad es que estamos de acuerdo en el divorcio, pero ella me pide que yo le dé la casa para darme el divorcio. Que esto es muy común, ¿eh? Yo creo que de 10 divorcios en 6 pasa esto. Obvio, porque tiene que quedarse con los hijos en la casa, no, corresponde. Sí, es común, no vamos a entrar en la discusión de si está bien o está mal. Ya, pero la casa siempre principal bien que... Y es para la seguir, mujer, claro. ok. Entonces, y ojo que muchas veces el hombre también quiere hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque independiente de que sea mitad y mitad, él sabe que no va a sacar a su mujer con sus hijos de la casa. Claro. Y a lo mejor esta persona quiere postular al servio, pero no puede porque tiene casa. Entonces, solucionar el tema de los bienes es súper relevante para ambas partes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Aquí hay 2 soluciones para este tema, porque el divorcio no lo regula. Lo podemos hacer antes del divorcio o lo podemos hacer después del divorcio. Muchas veces se hace antes. ¿Por qué? Porque la otra parte dice, te doy el divorcio, pero dame la casa. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, mucha gente que me dice, chuta, pero ¿y si yo le doy la casa y después no se divorcia? ¿Tiene solución a este problema? Sí, tiene una solución. A ver,
Existe algo que se llama la liquidación de la sociedad conyugal. Yo puedo terminar la sociedad conyugal antes de divorciarme. ¿Y cómo? Cambiando el régimen matrimonial. Pasando mi régimen matrimonial de sociedad conyugal a separación de bienes. Y eso yo lo puedo hacer a través de una escritura. Y en esa misma escritura podemos liquidar la sociedad conyugal, liquidar es decir, ponerle término lo que quedó de esta sociedad conyugal y por ejemplo, una de las partes darle la casa a la otra parte. Ya. Y yo con eso me libero de esta propiedad y puedo postular al servio, por ejemplo, en un futuro. Perfecto. Pero para solucionar el tema de que la otra parte dice, chuta, pero es que hizo de la doy y después no se quiere divorciar, me gano un tremendo problema. Claro. ¿Qué es lo que se hace en ese mismo documento que se llama escritura de liquidación de sociedad conyugal y cambio de régimen ¿Es como matrimonial? una cláusula? Sí, en el mismo documento se hace un poder para que un abogado los divorcie y este documento que se llamaba acuerdo completo y suficiente se inserta en este mismo documento. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá los liquidamos, los separamos de bienes, liquidamos la sociedad conyugal y le adjudicamos la casa al otro. Hacemos el acuerdo completo y suficiente y se da un poder para que el abogado los divorcie. Entonces, en ese mismo documento solucionan todos sus problemas. Pucha, qué ofertón. Qué oferta, justamente. Entonces, ¿Ve? hay solución para este problema. Hay solución para todo. Que ocurre y es súper frecuente. Y Sí. también es súper entendible que una de las partes diga, chuta, pero si me divorcio y no veo el tema de los bienes, después no voy a tener cuándo verlo. Sí. Y la otra, la otra parte, si le doy la casa, después no se va a querer divorciar. Entonces tienes una solución donde ambas partes quedan protegidas de que uno que le van a entregar la casa y el otro que se va a Que divorciar. se va a divorciar y quedan todos contentos, Y todos felices. contentos. Y eso. Oye, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Invita a la gente, a tu gente. Entonces, si se quiere divorciar, si se quiere casar, si quiere regular alimentos, lo que sea, temas laborales, Juris Maule es la solución. Exacto, mira, nos pueden contactar a través de www.jurismaule.cl, ahí van a encontrar todos nuestros medios de contacto, basta nuestro WhatsApp, nos pueden llamar y pueden agendar una hora. Sí, la recomendación siempre es, dependiendo del caso, agenda una hora, esa primera entrevista es gratuita y ahí nosotros les vamos a explicar qué podemos hacer por ustedes, cuáles son los costos y cuáles son las formas de pago. Eso. ¿Ves? Pablo, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer, amigo mío, como siempre. Nos vemos si todo sale bien la próxima semana. Le deseo felices fiestas entonces. Igualmente. por mientras. Y nosotros comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. Los invito a continuar con la programación de Canal 30 con Mati a las 14 horas, conmigo a las 16. Cuídense mucho. Chao, chao. Que esté bien.